Hoy día entonces comenzamos la parte del curso que tiene que ver con la inserción política de América Latina, y comenzamos, ¿no es cierto?, hablando del tema de las revoluciones. Vamos a tomar algunos tópicos de la inserción política de América Latina, ¿no es cierto? Y esto hasta que termine el curso. El primero va a ser las revoluciones, el segundo la noción de antiimperialismo, latinoamericanismo, después ciudadanía y derechos sociales, ciudadanía, etnicidad y el último ciudadanía y género. Son todos los temas que se están discutiendo en este momento en la historiografía contemporánea sobre América Latina y en general en otros lugares también, no solamente en América Latina para el siglo XX. Vamos a mirarlo siempre, como este curso funciona así, ¿no? Siempre la inserción entre la historia global y la historia, em, digamos, de algunos países específicos de América Latina, porque no tenemos bibliografía y estudios que tomen este subcontinente como una unidad en realidad. Siempre se toman más bien como estudios de países englobados con la idea de América Latina. Entonces, siempre estamos en esta disyuntiva de estudiar América Latina, pero a través de países, de estudios de casos, y siempre, ¿no es cierto?, en la vinculación con la historia global. El primer tema entonces es respecto a las revoluciones. ¿Mm? Vamos a abrir el Power. O el tiempo de revoluciones en el siglo XX. Aquí me voy a basar en el texto que tenemos para esta clase, ¿no es cierto?, que está acá, em, de Patricia Funes, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, ¿no es cierto? Pero también en otros textos que no aparecen directamente acá, pero que son parte de la discusión del curso. Em, Acá me gustaría que pensáramos varios fenómenos que vamos a tener que, no tenemos el tiempo de discutirlos con tantos pormenor, con tanto detalle, perdón, pero que hay que, eh, digamos, abordar. Uno que me interesa mucho es el tema de la violencia, o sea, violencia como una práctica política, y el otro, ¿no es cierto?, es el papel que juegan los intelectuales, o en la vinculación con la política, o la vinculación también con la propia violencia. Un tercer punto tiene que ver con el hecho de que pareciera que la violencia es ejercida por un ciertos grupos y pareciera que el encauzamiento o la direccionalidad de esa energía que se refleja, ¿no es cierto?, en la violencia es hecha por los intelectuales, como si hubiese una suerte de división, de comillas, del trabajo y también social en el fondo, porque muchos de los intelectuales de América Latina, sobre todo a comienzos del siglo XX, por las circunstancias de la estructura educativa, en fin, de nuestro subcontinente, vienen principalmente de las élites o de la clase alta. Entonces pareciera que a un cierto grupo es como que tiene el- una suerte de monopolio de la violencia, del ejercicio de la violencia, y otros el ejercicio de la direccionalidad a esa violencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, en realidad, pero que hay que mirarlo porque esto ha ocurrido, vamos a ver ahora con el tema de la Revolución Mexicana, que también tiene una cierta repercusión. Entonces, esto significa que tenemos que pensar qué papel juega la violencia en la política y qué papel juega, ¿no es cierto?, la direccionalidad de alguna forma de la violencia. Esto se ha discutido desde la Revolución Francesa en realidad, tampoco está algo tan novedoso. Pero cada vez que aparecen las revoluciones es un fenómeno que uno tiene que entender. Hay otra discusión sobre la violencia que yo no tengo el tiempo de hacerla en esta clase, pero la puedo mencionar, tal vez la próxima clase podemos mirarla un poco, que es sobre el concepto mismo de violencia vinculado a la política. Em, y ahí podemos hacernos, digamos, una suerte de espacio pequeñito con Zizek. Yo puse este autor en los cursos, lo puedo buscar acá, em, para que tal vez ustedes lo puedan mirar. Slavoj Zizek tiene un texto que se llama Sobre la violencia, hacer reflexiones marginales, está en castellano, o sea, es una cosa que tenemos acceso, y yo lo puse en cursos, y podríamos pensar un poco en el concepto de la violencia que él emplea,
es un texto antiguo, es del año 2008 originalmente, o sea, igual tiene harto tiempo y él ha escrito otras cosas después. No todo lo que él escribe uno hace como todo autor, uno es que tiene que tomarlo con calma porque los autores de moda son poco analizados de forma muy acrítica muchas veces se ponen de moda, en fin, entonces hay que tener un poco cierta precaución, como cualquier autor, no solamente este, para estudiarlo. Pero hay cosas interesantes que uno puede, no sé, eh, moverle un poco la mente, no sé si lo conocen a este autor. Eh, y yo sería partidario de que si ustedes tienen tiempo y ganas, eh, puedan leer a lo menos, ¿no es cierto?, esta introducción o ¿qué hacen? El manto ensangrentado del tirano, que es un texto para poder entender un poco cómo se visualiza la violencia. Disculpa que estoy pasando tan rápido, eh, desde ciertas miradas, de ciertos conceptos. Y aquí aparece acá, bueno, esto es una descripción de otro tipo, pero lo van a poder mirar cuando vean el texto. O sea, cómo la violencia es vista como una suerte de violencia estructural, que no tiene que ver con las armas, ni qué sé yo, sino que con la desigualdad. Y cómo la violencia es vista como, efectivamente, se ve claramente, ¿no es cierto?, con el ejercicio de las armas o de algún tipo de evento, digamos, como los que hemos visto, ¿no es cierto?, este último tiempo acá en Chile también. Entonces, yo creo que es súper importante, y ustedes como personas, ¿no es cierto?, eh, que se están preparando, inteligentes que son y preocupadas por lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, por eso están estudiando historia, eso es lo que yo supongo y estoy seguro que es así. Es bien importante pensar los conceptos, reflexionar sobre lo que está ocurriendo, eh, eh, junto con tener una postura, qué sé yo, política o ética. Evidentemente uno siempre la tiene, y es importante tenerla, digamos, sobre todo lo ético. Es importante también pensar en el problema, reflexionar en el problema, qué significa la violencia. Creo que es algo que ustedes debieran hacer. Eh, yo voy a poner este texto, si no lo puse ya, no recuerdo, lo voy a poner en un curso para que ustedes lo puedan mirar, si tienen tiempo lo pueden revisar. No es parte de la lectura obligatoria del curso, por tanto, si no la leen, no pasa nada, pero sería bonito que ustedes pudieran darle un poco de vuelta al tema. Es un autor que además escribe de una forma bien interesante, sí, les puede servir, creo yo. Solamente lo digo esto para que ustedes entren, ¿no es cierto?, en el tema de cómo enfrentar los conceptos asociados a la revolución. ¿Mm? Si uno lo mira en términos historiográficos, al comienzo del siglo XX, evidentemente, ¿no es cierto?, la Revolución Soviética es genera una conmoción, como lo dice el texto, ¿no es cierto?, una suerte de nueva aurora porque se estaba viendo a comienzo del siglo para todo el planeta. Eh, Aquí hay una cosa también asociada al cambio de siglo, que ocurre el fin de siglo y el cambio de siglo muchas veces traen estas perspectivas. No la trajo tanto el comienzo del siglo XXI, perdón, porque ya sabíamos que muchas esperanzas asociadas al siglo XX no se cumplieron, eh, pero de alguna manera los inicios de siglo es como una suerte de reciclaje, entre comillas, histórico, a partir del cual, ¿no es cierto?, la sociedad se imagina que las cosas pueden hacerse de otra forma, de otra manera. Hay una suerte de reinvención. Y aquí está la idea del hombre nuevo, que va a ser un factor bien importante de construcción, y lo digo en masculino porque aquí el tema de género todavía no está tan presente, y se habla en términos más bien de masculinidad. Lamentablemente eso cambió después, por supuesto, y afortunadamente a través del tiempo, pero todavía se habla un poco del hombre, ¿no?, como el hombre nuevo en una sociedad sin explotadores ni explotados, ¿no es cierto? Eh, y entonces las voces, ¿no es cierto?, sobre que aparecía en la internacional, ¿no es cierto? Eh, donde los nada de hoy todo lo han de hacer, como dice la internacional, ¿no es cierto? Era un factor bien relevante que tuvo un efecto también, por supuesto, en América Latina. Esto nos prueba también, por otro lado, em, eh,
que la historia hay que verla en términos globales, porque lo que ocurre en Rusia, pero también lo que va a ocurrir en México, como lo vamos a ver acá con la revolución, va a tener un efecto sobre, también otros lugares que se están mirando. Eso es bien interesante porque uno no puede mirar los países como si fueran islas. Siempre hay que mirarlo en su discusión, que no es tan fácil de verla, global. Entre paréntesis, nosotros ahora estamos preocupados por la elección de los Estados Unidos porque sabemos que si gana uno u otro presidente por esta elección que está muy marcada entre Donald Trump y John Biden, eh, inevitablemente va a generar un impacto mundial, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el caso actual en Brasil, por ejemplo, y en otros países, como la figura política de un mandatario en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, influye de alguna manera, y también lo vimos con el movimiento feminista del 2018, como fue un movimiento que podría uno pensar que de alguna forma mediáticamente se ve a partir de figuras del cine o del modelaje, ¿no es cierto?, que están reclamando o más bien, más que reclamar, incluso denunciar, de hecho, abuso, en fin, de muchos años en su industria, ¿no es cierto?, tiene un efecto sobre otros lugares. No significa que los problemas no existieran en otros lugares, que la gente no se diera cuenta de esos problemas gracias a que las modelos, en este caso feministas, tuvieron un impacto, o que la revolución soviética o la revolución mexicana y la revolución cubana, sobre todo después, ¿no es cierto?, de alguna forma ejercerá una suerte de influencia solamente, sino que los problemas siempre existen, lamentablemente existen, el problema de discriminación de género y de abuso, lo hemos visto acá y lo seguimos viendo, lamentablemente, el femicidio, en fin. Por lo tanto, pero lo interesante es cómo ese evento se vuelve global, y se vuelve global incluso a comienzos del siglo XX, cuando no existía esta noción actual de la interconexión a través de Internet. ¿Sí? Entonces hay que mirar este fenómeno de las revoluciones, el tiempo de las revoluciones, como un fenómeno global. Lo vamos a mirar desde América Latina y lo vamos a mirar desde México, y cómo desde México se impacta, ¿no es cierto?, al resto, y también uno podría mirar desde después, posteriormente, en plena Guerra Fría, desde Cuba. Entonces, cómo también va a impactar esta perspectiva. Una de las cosas bien interesantes de esto, en la década de 1920, es que la revolución dejaba de ser un horizonte utópico y se materializaba en dos sociedades concretas donde nunca se pensó, según las teorías del siglo XIX, sobre todo en Marx y Engels, que se podría dar, digamos. Si Marx, si uno mira las cartas entre Marx y Engels, Karl Marx, ¿no es cierto?, y le sigue un poco ¿cómo se diría?, la preocupación de dónde se estaba dando la revolución. O podía darse la revolución, hay una obsesión casi, diría yo, entre ambos, para ver en qué lugar va a aparecer en algún momento, porque con esta de la revolución, con esta visión de la historia eh, como un, eh, como un relato, ¿no es cierto?, inevitable, una visión de la historia que hemos visto acá en clases también, una visión de la historia, eh, digamos, eh, con un sentido, digamos, que algo va a ocurrir inevitablemente, o sea, algo como inevitable, digamos. Entonces se suponía que la revolución se tenía que dar. Eso Marx lo tenía muy, muy claro con Engels, y siempre se pensó que se iba a dar en alguna sociedad industrial. Se pensó en Estados Unidos, de hecho. Hay unos textos de Engels bien interesantes que creo que los comenté acá, sobre la posibilidad de que los Estados Unidos fuera el lugar donde se podía dar la revolución. Nunca se pensó que iba a ser en países como Rusia, por ejemplo, en países que no tenían industria, y tampoco en México. Aunque las diferencias entre la revolución mexicana y la revolución rusa son bastante grandes, como tal vez lo podamos ver acá. Eh, Esta revolución mexicana mostraba la factibilidad histórica concreta de que se podía quebrar el orden oligárquico a partir, ¿no es cierto?, del movimiento de masa. Nosotros hemos estado estudiando el tema del movimiento de masa en este curso, y justamente tiene que ver con eso. El movimiento de masas es de alguna manera lo que hace factible para el siglo XX, ¿no es cierto?, este quiebre con el orden oligárquico. Eso es lo que esta autora por lo menos afirma respecto
de México. A pesar de que Zapata y Pancho Villa habían sido derrotados, digamos, en términos militares, en la Constitución de Querétaro, el artículo 27 y 123, ¿no es cierto?, quedaban plasmadas, ¿no es cierto?, eh, los derechos sociales y soberanos, y que eran los más adelantados de los regímenes democráticos para la época, que podemos mirarlo acá para ver en detalle. Yo ahora no lo quiero ver en tan detalle, porque todo el respecto del aspecto fáctico de la Revolución Mexicana ustedes lo pueden mirar en otros libros, y lo que quiero que discutamos en este curso no son esos aspectos narrativos de qué fue la Revolución Mexicana, porque eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier parte. Wikipedia entran y lo ven con mucho detalle, en fin, y pueden mirar la bibliografía, sino que más bien que ustedes se hagan una imagen desde un poco más lejano al tema de qué significó esta revolución para América Latina. No tanto lo que fue la revolución, sino que el significado que tuvo. Y en este sentido es bien interesante cómo las demandas sociales pueden quedar plasmadas en una carta jurídica. Si uno mira para el siglo XIX, cuando se comienzan a construir las primeras constituciones, eh, uno va a ver, ¿no es cierto?, que se apela mucho a la libertad de los individuos y a la idea, no sé qué, de la igualdad. Eso aparece desde las primeras constituciones que se empiezan a escribir tras la emancipación. Y eso lo vimos nosotros en el curso de alguna forma, ¿no? Se puede ver en el curso cuando uno aborda el siglo XIX. Pero lo que no estaba claro, y que va a aparecer primero en México, es que los derechos sociales también pueden quedar plasmados en una constitución. Nosotros estamos enfrentados en Chile, de hecho, en este momento a esta discusión, y ustedes como estudiantes de historia, eh, es bueno que ustedes también lo sepan, porque sobre todo si vamos a estar involucrados, tanto, espero que podamos estar involucrados en la participación de la nueva constitución, o que no seamos parte de los grupos que la van a escribir, pero sí, ¿no es cierto?, como sociedad civil, debiéramos estar súper atentos a lo que se va a hacer, y hay que ver cómo los derechos sociales, es un tema bien interesante, pueden plasmarse en una constitución. Bueno, miremos la constitución mexicana de Querétaro, para ver cómo pueden hacerse de una manera, ¿no es cierto?, que vamos a ver después que en México finalmente terminó siendo, eh, de alguna forma, una letra que muchas veces no tuvo una expresión real, pero bueno, pero fue un paso muy importante. La Revolución Mexicana fue central en la discusión política de las nuevas generaciones latinoamericanas, es decir, de las nuevas generaciones a principios principio del siglo XX. Primero porque permitía pensar uno de los grandes temas que no era el tema de la izquierda vinculada a las ideas marxistas europeas, que por ejemplo que es el rol de los campesinos. ¿Mm? ¿Cuál es el papel que juegan los campesinos? Porque ustedes recordarán, ahí tienen que tal vez leer a Marx, Engels, ¿no es cierto? Tienen que recordar que el papel fundamental en la revolución desde el punto de vista de Marx bueno, son los obreros, digamos, en una sociedad más bien industrial. Pero ¿qué pasaba, no es cierto?, en una región donde la mayoría de las personas que ocupaban las capas inferiores, o sea, inferiores no, que ocupaban las capas más, digamos, con menos ingresos son los campesinos, que es lo mismo que pasa en Rusia, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahí habría que mirar un poco tal vez la versión de Lenin respecto de su interpretación de Marx para entender un poco esto, pero no es para qué irse a Rusia, hay que mirarlo desde México, y en México, como lo vamos a ver acá, ¿no es cierto?, se empezó a pensar esto, ¿no es cierto?, como los campesinos, pero el campesino en el campo, no el campesino que se traslada a la ciudad solamente, sino que sobre todo el campesino que vive en el campo. Ya vimos en el texto de Monsiváis, ¿no es cierto?, cómo se piensa en estas culturas rurales que se trasladan a la ciudad. En este caso, ¿no es cierto?, es cómo pensar el campesinado, también el mestizaje, el nacionalismo, los derechos sociales, el rol del Estado y la soberanía, ¿no es cierto?, a partir de esta discusión sobre la Revolución Mexicana. Todos esos problemas, de alguna manera, se entrecruzan. ¿Mm? Y también, ¿no es cierto?, lo que yo había mencionado, que lamentablemente no tenemos el tiempo para verlo en esta clase, que es una clase más bien panorámica, eh, pero es súper importante discutir la relación entre intelectuales y la política, o podríamos decirlo en términos contemporáneos, entre el rol de los expertos
y el rol de la ciudadanía incluso, más que intelectual y política incluso. Ahora, hago otro paréntesis, me van a perdonar, pero estamos en una etapa tan importante en Chile. Cuando se esté discutiendo la nueva constitución, también se va a empezar a discutir, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, qué papel juegan los expertos jurídicos, digamos. ¿Son ellos los que van a hacer finalmente la constitución? ¿O cómo se va a reflejar lo que la gente demandó desde octubre del año pasado, ¿no es cierto?, en las calles, digamos, para que esto pueda, ¿no es cierto?, quedar plasmado en una constitución. Entonces, con las revoluciones, el rol de los intelectuales y la política, de quienes dirigen la revolución, porque en términos no solamente el violento de la propia violencia de la revolución, la parte militar, sino que más bien la parte intelectual, es algo muy, muy relevante y también se ve para el caso de Cuba. La primera década revolucionaria, desde 10 al 20 del siglo XX, ¿no es cierto?, la lógica de las armas no alcanzaba a ser neutralizada por la política, las instituciones, toda información o las leyes. Entonces prima la lógica de las armas, por lo tanto es un tema más bien militar. O sea, quién gana, quién se impone. Y ahí esto está bien estudiado porque ustedes sabrán que uno de los países más estudiados de América Latina es México, uno porque los mexicanos tienen muchas universidades y muchas personas estudiando, pero también porque la Academia de los Estados Unidos relacionada con América Latina tiene como gran tema México, pero también la Academia Europea. O sea, México es uno de los países más estudiados, tanto porque lo estudian los mexicanos, los estudian los norteamericanos, los Estados Unidos, pero también en Europa. La tradición de la historia iberoamericana o latinoamericana europea se ha construido sobre la base del estudio de México. De hecho, cuando yo estudié, los profesores en Alemania que llevaban, digamos, la discusión sobre América Latina eran todos expertos en México, de hecho. Eran todos mexicanistas, por así decirlo. Entonces México ha sido muy estudiado. Y lo que se ha estudiado de la Revolución Mexicana, que ha sido muchísimo, ¿no es cierto? Hay librerías completas bibliotecas completas, me confundo. Bibliotecas completas de estudios sobre México, ¿no es cierto?, destacan esos aspectos. La primera parte de la revolución es militar y tiene que ver mucho con Estados Unidos porque tiene que ver con el desarrollo de las armas en los Estados Unidos y del negocio de las armas. O sea, hay que mirarlo en esa lógica también. Se les puedo poner algunos aspectos si les interesa. En un curso, ¿no es cierto?, hay varios autores y autoras, historiadores y historiadoras, que han trabajado esta perspectiva, ¿no? Y cómo la industria armamentista de Estados Unidos va a desarrollarse gracias a la Revolución Mexicana, porque son los que le venden las armas a lo que está ocurriendo en México. También se ensayan armas en la propia Revolución Mexicana que después van a ser ocupadas en otros escenarios bélicos mundiales. Entonces Estados Unidos gana mucho, entre comillas, con la propia Revolución Mexicana. Entonces al principio tiene una lógica de armas y que de alguna manera que no logra plasmar en una perspectiva política o institucional. Posteriormente el intelectual se va a volver muy relevante y se va a abrir un campo nuevo en la relación entre los intelectuales y el poder, y aquí José Vasconcelos va a ser una figura clave. Este es el personaje que de alguna manera plasma o sí, concretiza, ¿no es cierto?, en un estudio de caso en este sentido, el papel que va a jugar el intelectual en tiempos de revoluciones. ¿Cuál va a ser el papel? Aquí hay una mirada que también uno puede ver respecto de lo que fue la revolución eh, eh, francesa, en todo caso. O sea, así como yo les digo que hay que mirar en términos globales la historia para entenderla, también a veces habría que pensarlo en términos propiamente histórico, ¿no es cierto? Cómo una generación mira a otra, ¿no es cierto? El papel que jugó la antigüedad de Grecia, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, por ejemplo, o tal vez en el Renacimiento en Europa, o el papel que va a jugar la propia revolución del siglo XX, perdón, la propia revolución francesa del siglo XVIII en en las revoluciones del siglo XX. Vasconcelos es una figura súper importante en la Secretaría de Educación Pública, en el gobierno primero de Álvaro Obregón, ¿no es cierto? Y cómo esta figura va a ser bien relevante para entender, como dije, el papel que van a jugar los intelectuales en la política, un papel que
que hoy día se cuestiona muchísimo, y que probablemente las generaciones como la de ustedes, más jóvenes, lo tiene bastante claro, digamos, que respecto del cuestionamiento a ese papel, cosa que las generaciones mayores a la mía, digamos, todavía está en la lógica, creo yo, de Vasconcelos. ¿Sabes? Yo creo que hasta los años 70 se estuvo en la lógica, como vamos a ver acá, de Vasconcelos, de cómo un intelectual puede guiar las revoluciones. Y por eso se ha discutido mucho. Ya en la generación de los que tienen, no sé, cerca de mi edad, 50 años, digamos, esto cambió y la generación de ustedes yo creo que es bien distinto al papel que puede jugar el experto, el intelectual dentro en este caso, de cambios políticos tan fuertes como las revoluciones. En un comienzo la relación era bien funcional entre los intelectuales o los caudillos militares, ¿no? Los caudillos militares necesitan entonces de intelectuales para construir el nuevo Estado, y los intelectuales sienten que su misión, ¿no es cierto?, es desmilitarizar el poder que se reproduce y legitima la violencia. ¿Sí? Por eso es importante ver cómo el intelectual actúa frente a la violencia, cómo, ¿no es cierto?, los militares se vinculan en este caso también con los intelectuales, claro. Aquí Vasconcelos va a utilizar una figura que realmente son extraordinarias. O sea, José Vasconcelos es una de las figuras más interesantes de la historia del siglo XX, de mi punto de vista. Él utilizó una figura alegórica que es conocida, digamos, en México, ¿no es cierto?, para mostrar un poco la situación que estaba viviendo su país, ¿no es cierto?, en estos tiempos de revolución, que es una suerte de enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, no sé cuándo, perdonen la pronunciación del náhuatl, pero no es muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen dos personajes, Quetzalcóatl, que es el personaje fabuloso de la tradición azteca, ¿no es cierto?, que llega, ¿no es cierto?, desde lejos, cargado de ciencia y virtud, y que enseña las artes y reforma las costumbres. Y de alguna manera redime, ¿no es cierto?, a las poblaciones americanas de la miseria y la ignorancia. Quetzalcóatl como personaje virtuoso, que reforma las costumbres, nos recuerda mucho al papel del intelectual. Ojo, es un tema que hay que tener en cuenta. El otro, ¿no es cierto?, su alter ego, la contrafigura, ¿no es cierto?, que ya no voy a pronunciar para no pasar vergüenzas, ¿no es cierto?, sería el dios sanguinario, guerrero y bárbaro. O sea, la violencia. O sea, por un lado tiene al intelectual, que representa la ciencia, la virtud. Por otro lado, ¿no es cierto?, tienen al alter ego, ¿no es cierto?, un dios guerrero, sanguinario y bárbaro. Y ya sabemos que el tema de la violencia en México, en términos ancestrales, es algo muy discutido desde el periodo precolombino. Hay un tema más complejo, porque también está muy contaminado, entre comillas, por la visión que tienen los Estados Unidos de México y el papel que juega la violencia de las culturas precolombinas. En fin, eso lo podemos ver incluso en la cultura popular, en el cine, ¿no? Bueno, entonces José Vasconcelos, para él, ¿no es cierto?, no es una teoría simplemente vista desde el punto de vista intelectual, sino es la purificación del ambiente moral. La educación se inspira, ¿no es cierto?, en Quetzalcóatl, y ¿no es cierto?, se asienta, perdón, no se asienta allí donde impera la figura del sanguinario. Entonces, siempre esta dicotomía entre estos dos deidades, digamos. Por lo tanto, los filósofos, los sabios, son los vectores de la regeneración mexicana, lo que otorga nuevos sentidos a las prácticas e intervenciones intelectuales. Por lo tanto, va a ser la violencia la que lleve al cambio. Es un poco se podría pensar de esta manera, ¿no? La violencia es lo que lleva al cambio, pero van a ser los intelectuales los que reencaucen y regeneren ese cambio, dándole nuevos sentidos a través de una intervención intelectual. Y para eso Vasconcelos propone organizar un ejército, pero en este caso de educadores, que sustituya al ejército de los destructores, que son los que hacen los que disparan y matan personas, que es este dios sanguinario. Entonces, para enfrentar al dios sanguinario que permite, ¿no es cierto?, que finalmente la revolución ocurra, hay que imponer a este ejército de educadores. Aquí uno puede mirar, de hecho,
figuras tan interesantes como a Gabriela Mistral, que es muy poco conocida en nuestro país, lamentablemente, y como ella también toma esta idea de los educadores. Y de hecho, ella conoció a Vasconcelos. Entonces, el plan educativo tiene como inspiración filosófica, ya vemos, ¿no es cierto?, que la experiencia del Ateneo de la Juventud, digamos, griego. Entonces, que es una suerte de mirada a la antigüedad, mirando el papel del intelectual. Y aquí va a aparecer algo muy interesante que se adelanta a lo que son los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es el papel de la juventud. Los jóvenes ocupaban cargos en la educación o en el Ministerio de Economía. Organizan famosos congresos, como el primer Congreso Internacional de Estudiantes en 1921, ocupaba las cátedras universitarias, las editoriales y direcciones de revistas. ¿Por qué lo digo esto? Porque si el objetivo es regenerar, dar nuevos sentidos a las prácticas de intervención intelectual, ¿no es cierto?, sustituir a los destructores, un papel bien interesante para esto se va a otorgar a la juventud, porque la juventud de alguna manera, hasta hoy día, de hecho lo podemos mirar como cuando el estallido social chileno, se ve como un grupo menos, voy a decir de una manera coloquial, menos contaminado, menos, digamos, en estado de más pureza. Es como el Bon Sauvage, en el fondo de Rousseau, el buen salvaje de Rousseau, ¿no es cierto? Que es una figura que no está, no sé si conocen el texto de Rousseau, no sé, la idea del buen salvaje de Rousseau, pero tiene que ver de alguna forma con esa figura en estado de pureza, que todavía no han pasado por ese proceso de desintegración moral, etc. Entonces, a los jóvenes se los ve, así como los intelectuales tienen un papel, a los jóvenes se los ve como los artífices de una suerte de reinvención, de cómo volver desde cero, como empezar, perdón, desde cero. Y eso uno lo puede ver en muchos movimientos del siglo XX, incluso desde hoy día, incluso nuestro tiempo. ¿En qué sentido? Si hacemos un paréntesis, de alguna manera se admira al joven por haber comenzado, ¿no es cierto?, que ha sido la revuelta, ¿no?, o como se le llame, el estallido social en octubre, digamos, haciendo protestas en el metro, o las tomas de colegios, las tomas de universidades. Es decir, los viejos de alguna manera se proyectan en el joven como lo que no pudieron hacer cuando tenían esa edad, y los jóvenes se ven como entrando a un escenario en el cual ellos son protagonistas. Porque no olvidemos que la juventud ocupa un papel teóricamente secundario entre la sociedad. Los jóvenes no pueden votar, los jóvenes no pueden tener contratos en nuestra sociedad contemporánea, digo. Los jóvenes y las jóvenes, ¿no es cierto?, no pueden salir del país sin autorización de sus padres, en fin, tampoco pueden casarse sin autorización, estoy hablando de los menores de edad, en general. Y de alguna manera los jóvenes tienen un protagonismo y a partir de la idea de que son los que pueden regenerar la sociedad. Es como, no sé si lo piensan ustedes, pero es como, yo lo miro así, es como ese papel que le daba de alguna forma Marx al obrero, al proletariado, como una suerte de motor de la historia. Pareciera que a partir de esta idea de Vasconcelos, y se repite después en los años 60 con todo el movimiento juvenil, del rock, en fin, y el movimiento antiguerra en Vietnam, en los Estados Unidos, y después todas las reformas universitarias que hicieron en el mayo del 68, por supuesto, también en Francia, ya hasta hoy día, hasta nuestros días, digamos, se ve como que el motor de la historia de los movimientos fuera la juventud, y no los viejos que ya estamos como en decadencia, digamos, una cosa así. ¿Hay alguien que dijo algo ahí? Dice Ignacio, ¿qué pasa con los adultos que están en contra de las acciones políticas por parte de los jóvenes porque son muy chicos o no saben del mundo? Bueno, esa es la disyuntiva, justamente. La disyuntiva es que por un lado a los jóvenes se les asocia con la idea de cambio, es decir, de hecho, en el caso de Chile, se probó
que mientras más jóvenes, más a favor estaban del cambio de constitución, por ejemplo. O sea, a mayor edad uno se pone más conservador. Eso es casi una cosa construida socialmente. Entonces pareciera que los jóvenes en sí mismos, alguna vez Salvador Allende dijo, ¿no es cierto?, que ser revolucionario y no ser, o sea, joven y no ser revolucionario era como una contradicción hasta biológica, algo así dijo, ¿no? Yo siempre me olvido la frase, digamos, célebre de los personajes, me disculpan. Em, entonces pareciera que los jóvenes eh, fueran una especie de redención, una especie de, nos redimimos a través de la juventud. Es como no sé, Dorian Gray, no sé, como que uno se retroalimenta siendo más viejo, mirando cómo los jóvenes, lo que están haciendo los jóvenes, que pueden hacer lo que uno no puede hacer, y como saltarse, o sea, si yo, qué sé yo, estoy inventando, pero a mi edad quisiera saltarme, no sé, el torniquete del metro, probablemente pasaría una vergüenza enorme, enredado, digamos, y cayéndome en pleno metro, digamos, por temas de agilidad. Y puede ser un tema casi físico, pero bueno, ¿qué pasa ahora, como dice Ignacio, con los adultos que dicen que los jóvenes no están preparados, no saben del mundo? Eso es bueno, esa es la gran disyuntiva. Por eso es que a los jóvenes no se les deja votar, por eso es que los jóvenes no pueden, menores de edad no pueden, qué sé yo, hacer contratos, y siempre tienen que estar subordinados a los adultos. Los adultos estamos a cargo de los jóvenes. Yo soy papá y yo estoy a cargo de mis hijos, es un poco la idea, ¿no? La sociedad funciona. Uno puede estar en contra o a favor de esto, da lo mismo, pero hay que pensar, digamos, que a los jóvenes tienen esa dualidad. Entonces, en este caso de lo que estamos viendo ahora con Vasconcelos, no aparece esta dualidad, más bien aparece la parte positiva de la juventud, pero la juventud tiene esa dualidad. Por un lado, pareciera que fuera el motor, tipo motor de la historia, de alguna forma, pero por otro lado, al mismo tiempo, como muy bien lo dice Ignacio, son vistos como muy chicos, como dice él, o no saben del mundo y por lo tanto como que su voz no tiene el mismo peso. O sea, cuando un hombre o una mujer habla, desde la experiencia, pareciera que tuviera mayor peso lo que dice respecto a cuando habla un joven. Entonces dice que la típica, bueno, ahí hay una típica forma de discriminación, tanto para ser joven, como desde los jóvenes, tanto desde los adultos. Si los jóvenes dirán, tú estás corrompido porque eres viejo, digamos, y no tienes la fuerza de hacer los cambios, y yo soy la energía. Y los viejos dicen, tú no sabes lo que es el mundo. Eh, Hay una frase famosa al respecto también que se usa, que yo siempre me pierdo, eh, también, que de alguna manera evidencia que cuando uno envejece o va envejeciendo, va comprendiendo el mundo de otra manera porque tiene otras responsabilidades. Es decir, claro, si uno es mayor y tiene responsabilidades económicas, por ejemplo, con su mismo, con su familia, en fin, no va a arriesgarse qué sé yo, a hacer una acción política, digamos, que lo pueda dejar sin trabajo. Estoy inventando algo, pero y supuestamente el joven no tendría esa visión. Maximiliano dice, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Dubi, 2002. Bueno, puede ser. Sí, pero lo que yo quiero es que nosotros pensemos lo siguiente, para ir terminando con esto. Lo que yo quiero es que pensemos lo siguiente, que la juventud, otro gran tema de este tema de las revoluciones, eh, se ve de esta perspectiva, se ve como una suerte ¿cómo decía Vasconcelos? De regeneradores, los que regeneran la política, regeneran, ¿no es cierto?, como dan un nuevo aire, empezar como desde cero, como una especie de idea del buen salvaje, ¿no? Yo lo asocio un poco a Rousseau, del bon sauvage, de decir, ¿no es cierto?, este no está contaminado, qué sé yo, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, cuando se le quiere discriminar, digamos, se recurre a esos argumentos de que evidentemente dice cosas porque es irresponsable, no tiene responsabilidad en el sentido de que no tiene, en el sentido amplio, digamos, no, porque no tiene que cuidar una familia, porque no tiene que, no sé, pagar la luz, en fin. Pero también es injusto eso porque hay gente muy joven que incluso también trabaja, ¿no? Y se hace cargo de su familia. No todos tienen la posibilidad qué sé yo, de tener tanta libertad, digamos. ¿Qué es lo que dice Nicolás? Eh, dice,
La referencia a Vasconcelos era hacia una juventud específica, de familia aristócrata o privilegiada, o con esto también se proponía educación transversal a toda la juventud. Ah, bien, eso es interesante porque estamos hablando de comienzo del siglo XX y ocurre el fenómeno de que la mayor parte de, o sea, yo creo que Vasconcelos habla en general de la juventud, pero los que se pueden educar a comienzo del siglo XX es un grupo muy pequeño. Recuerden ustedes que hasta los años 70 en Chile, por lo menos hasta el golpe, sí, más o menos, solamente un 5% de la población entraba a la universidad, un 5%, que era gratuita además. Significaba que la mayor parte de los que entraban a la universidad eran de sectores más bien acomodados. ¿Sí? Pero, como la universidad era gratuita, daba la posibilidad de un mayor acceso a quienes no venían de ese grupo. Entonces, también Vasconcelos, en un comienzo, ¿no es cierto?, de alguna forma está pensado para la juventud, pero por efecto de la estructura social y educativa, ¿no es cierto?, de todos los países en América Latina. Si estamos hablando que en el año 70 en un 5%, en 1920 puede haber sido mucho menos que eso los que podían acceder a la educación. Por lo tanto, si uno mira, eh, espera acá. Si uno mira quién participó en el primer Congreso Internacional de Estudiantes, quién ocupaba las cátedras de la Universidad Nacional, de la Universidad de México, quienes participaban en las editoriales o en la dirección de revistas, la mayoría eran de la clase alta. Eh, pero yo creo que Vasconcelos lo piensa para la juventud en general, pero los que pueden acceder son de la clase alta. Eso va a cambiar con la sociedad de masa a mediados del siglo XX. Entonces, el maestro, el arte y el libro fueron los de Miurgo, o sea, Miurgo, dioses, ¿no? A partir de los cuales Vasconcelos desarrolló un etos civilizador en el plano de la cultura y de la política. Entonces, el maestro, el profesor, el maestro es el profesor de colegio en México. El arte, que no entramos acá, pero también está el arte, digamos, en todas sus manifestaciones, y el libro, o sea, la ilustración, son los verdaderos espíritus que están detrás de este etos civilizador. El proyecto además tenía como inspiración el México mestizo, es decir, hacía parte, digamos, de la idea de que México tenía una diferencia respecto a otros lugares por su vinculación con el mundo indígena. Y se promueve una iconografía de la cultura indígena. Podemos mirarlo acá, no tengo tiempo para mostrarlo, pero podemos mirar toda una iconografía, o sea, unas figuras asociadas a lo indígena que va a repercutir también sobre el resto de América. Vamos a verlo después para el caso del Perú. Vasconcelos definió lo que era México y la mexicanidad y difunde esta idea, ¿no es cierto?, desde el Estado. Con ello busca el reforzamiento no solo de la identidad de México, sino también de la fragmentación del Estado mexicano, vuelve, ¿no es cierto?, real la posibilidad de unir esto a partir de la idea de la mexicanidad. Alfabetizar, educar, nacionalizar, con un sentido popular, es la cruzada que moviliza los recursos, las personas y las ideas, y que van a tener un gran impacto en la discusión latinoamericana. Vamos a mirar el impacto que tuvo en Perú, porque con el APRA, digamos, podría ser interesante para ustedes para entenderlo. Posteriormente, los gobiernos de Álvaro Obregón, Elías Calles, ¿no es cierto?, emprenden la tarea de domesticar el ejército y expandir el imperio del Estado, que en el fondo domesticar el ejército es domesticar la violencia, darle un sentido institucional. Esto es muy gramsciano, ¿no es cierto?, de que la violencia sea monopolio del Estado y no de todo el resto de la población. O sea, algo que es bien complejo, lo vemos en Estados Unidos, digamos, donde para algunos países tener armas es como una suerte no es un derecho, tal cual, ¿no es cierto?, como aparece en los Estados Unidos. Pero acá, ¿no es cierto?, la idea es que si todos manejan armas, esto no va a funcionar porque el Estado no va a tener cómo funcionar y por lo tanto hay que domesticar esto. Se sellan alianzas políticas y se va a construir, ¿no es cierto?, una institucionalidad que va a durar hasta los años prácticamente casi 100 años, 90, hasta fines del siglo XX, de lo que va a ser la institucionalización de la revolución en México. Va a tener como pilar el ejército, o sea, la domesticación de la violencia, los caudillos agraristas, ¿no es cierto?, que van a permitir que esto funcione en el campo y, por supuesto, el movimiento obrero.
tras la Revolución Mexicana se institucionaliza la revolución, tal cual. Se absorben, ¿no es cierto?, las contradicciones sociales por medio de un partido que va a ser después el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Se apropia una suerte de herencia revolucionaria que se va a mantener a lo largo del tiempo, y se corporativiza en un partido que se adhiere al Estado. O sea, el Partido Revolucionario Institucional va a ser parte del Estado. No va a haber una diferencia entre gobierno, por un lado, quien administra, ¿no es cierto?, y el Estado mismo, sino que va a estar como muy bien, muy entrelazado. Esta revolución se va a constituir en el problema, digamos, clave de la política a lo largo de todo el siglo XX, y va a estar dado por la Revolución Mexicana. Uno se pierde un poco porque piensa que la Revolución Cubana de la posguerra, que tuvo un impacto tan fuerte sobre la generación de, no la mía, sino que la mayor a mí, digamos, y sin embargo, ¿no es cierto?, es la Revolución Mexicana yo creo que es más importante para mirar el siglo XX desde la perspectiva que la propia Revolución Cubana, a pesar de que la cubana la tenemos más cerca, y pareciera que tuvo mayor relevancia. Creo, no sé, o sea, es difícil de discriminar quién fue más importante. Lo interesante es cómo la Revolución Mexicana va a tener una expresión en diferentes movimientos posteriores, como el APRA, por ejemplo, y otros más en otros países, aparte del Perú. La revolución es un camino para completar, construir o ensanchar la nación, por un lado, ¿no es cierto? O también es una invocación a la nación como una vía para neutralizar o evitar la revolución. Entonces, la nación se va a poner como un fenómeno en el siglo XX muy relacionado con el tema de la revolución. O sea, hay revoluciones nacionalistas o hay visiones nacionalistas que están en contra de la revolución. El nacionalismo va a estar en ambos lados. Y es importante mirar el nacionalismo porque va a tener un efecto muy fuerte en América Latina tras los nacionalismos europeos de los años 30, Hitler y Mussolini. Entonces, la revolución política, social, cultural, de los espíritus, impregna todos los discursos de los años 20 latinoamericanos, sobre todo, ¿no es cierto?, en algunos lugares. Yo voy a parar acá porque me gustaría, por el tiempo, mirar el tema del APRA con mayor detención, cómo esto va a repercutir, porque es interesante ver no solamente la revolución en México en sí misma, sino cómo también se va a discutir en México. Para eso entonces tenemos este texto, de la historia de ideas políticas en América Latina, ¿no es cierto? Un texto breve, de hecho, bien relevante por lo que estamos mirando acá. Perdón. Vamos a dejar de grabar porque aquí terminamos la grabación.